Hola amigos, bienvenidos a Zona EDC. Hoy inauguramos un nuevo formato de videos para la revisión de navajas. Se trata de un video corto donde revisaremos una sola navaja a la vez y apuntaremos a que el video sea práctico para que ustedes tengan en unos pocos minutos suficiente información sobre el producto, ya sea porque son aficionados a los filos o porque les interesa adquirir una navaja en particular. Hoy compramos la mayoría de las cosas por internet y YouTube es una ayuda fundamental a la hora de tener un acercamiento previo al producto y así nos ayuda a decidir y ver cosas que de otra manera no veríamos. Este es el objetivo de estos videos cortos. Para esto, el video se estructurará en capítulos de manera que ustedes puedan o bien verlo todo de corrido o saltar al capítulo que más les interesa. Y los capítulos se los voy a contar ahora sobre la marcha en esta primera revisión que, como no podía ser de otra manera, y para inaugurar el primer video de esta serie de revisiones cortas, empezaremos con una navaja clásica y con historia como es la Bock 112 Ranger. Así que vamos a comenzar con la primera sección, que es la introducción del producto. Bueno, muy bien. Este es el packaging, así viene presentada la Bock 112. Es una caja bastante grande, bueno, con todas las inscripciones de Bock. US Made on Knife, está hecho en Estados Unidos, pero la funda es importada. US Made. Bueno, así es como viene en esta caja. Vamos a abrirla. Bueno, este no es un unboxing 100% porque bueno, ya lo abrí. No es, pero bueno, es para mostrarle cómo viene presentada porque yo guardo todas las cajitas. Viene en esta funda de cuero genuino. Aquí está la navaja y la funda está hecha en México. Es una funda de muy buena calidad. Viene marcada en la tapa de la funda y en el broche. Y aquí tenemos la navaja, que ahora la vamos a ver en detalle. Bueno, en esta sección vamos a hablar sobre una breve información o breve historia de la marca. Bock es una marca americana, es la más importante marca de navajas de Estados Unidos, con una tradición que tiene más de 100 años. La historia empieza ya por 1902, cuando Hoyt Bock, que era un herrero de Kansas, estaba buscando una mejor manera de templar el acero para que el filo durara más. Su primer cuchillo es de 1902 y su trabajo fue muy apreciado durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de la guerra, en 1947, se muda a San Diego y ahí abrió su propia empresa. Y fue el hijo de Hoyt quien revolucionó la industria de la cuchillería con el famoso modelo plegable Hunter 110, que data del año 1964. Entonces, respecto al modelo que revisamos hoy, que es la 112 Ranger, es la hermana menor de esa navaja que surgió y que fue tan revolucionaria. Y la historia de la 112, cuenta que hubo un altercado entre dos marineros en el USS Ranger, que era un barco de guerra de la época, que llegó a ser muy serio. Entonces uno de los marineros recibió una puñalada muy profunda de la 110, de la Bock 110, y debido a la gravedad de la herida, el comandante del USS Ranger prohibió el uso de todos los cuchillos con una hoja de más de 3 pulgadas en el barco. Y también la venta, porque también vendían el cuchillo o la navaja en el barco.
Así que entonces el equipo de POC, habiendo tomado noticia de eso, decidió diseñar una hermana menor de la 110 y la llamaron 112 Ranger, que es la navaja que vamos a revisar hoy. Bien, ahora sigue la sección de hacer un close-up de la navaja y hablar de las primeras impresiones. Respecto a lo que son los acabados y terminaciones, tiene una terminación impecable. La verdad es que, bueno, no hay ningún tipo de aspereza, la navaja es totalmente suave, se percibe la calidad por donde la mires. ¿Sí? En este caso, bueno, el latón empieza a tomar una pátina y por eso se nota que no es nuevita, pero le queda muy bien esta pátina. En la estética general podemos hablar que es una navaja atractiva y a la vez clásica y tradicional. Cuanto a la ergonomía de esta navaja para mí es superior a la de la 110. ¿Por qué? Por la guarda que trae aquí para el dedo índice. Esta guarda o defensa no, es mucho más pronunciada que en la de la 110, que después vamos a ver. Entonces, para mí permite un agarre mucho más seguro que la 110. El tipo de apertura es manual con uñero. El seguro es un backlock en la parte bien de atrás de la navaja. El tipo de hoja es una hoja clip point. Está diseñada para la cacería. Y la construcción es súper sólida. Se nota que se percibe en la mano que está muy bien hecha. Bueno, como decía en la caja, está hecha en Estados Unidos. Ahí tiene la marca USA. El tipo de acero es el acero 420 HC. El 420 HC es una versión del 420, pero con mayor contenido de carbono. De ahí su denominación HC, que es High Carbon. Y posee también altos niveles de cromo. Es un material con muy buenas características de resistencia a la abrasión y mantiene muy bien el filo. Nos faltaría hacer una prueba de filo de fábrica. Trae muy buen filo de fábrica. Las cachas están hechas de madera de ébano auténtico. Ahí se puede apreciar. Los polsters son de latón. Vamos a hablar de las medidas ahora. La medida total de la navaja abierta es de 18 centímetros y medio. La hoja en su totalidad mide 8 centímetros, filo útil 7 centímetros y cerrada 10,5 centímetros. El ancho del mango, vamos a medir con el calibre, me quedé sin pila, pero podemos medir igual. Es bastante considerable, es de 1,5 centímetros y el espesor de la hoja es de 2 milímetros y un poquito más. El peso es de 159 gramos y vamos a compararla con su hermana mayor, la 110, que en este caso yo la tengo en la versión LT. Vamos a compararla. Vamos a ponerla ahí que coincida y ahí tenemos la diferencia. Es una diferencia significativa. Y esto que les explicaba, que la guarda en la 110 no es tan significativa. Si comparamos guarda con guarda, la guarda de la 112 es mucho más pronunciada y contiene mejor la mano que lo que es la 110. Y finalmente hablar del precio y dónde conseguirla.
Aquí en México lo más económico que se puede conseguir, al menos que yo la vi, es en 1.900 pesos, lo cual son como 105 dólares. Pero en Estados Unidos está a 65 dólares, así que si se la pueden hacer traer, la diferencia es significativa. Bueno, finalmente, como cierre y conclusiones, eh, a mí me gusta mucho, ¿sí? Me gusta todo, diría, me gusta todo. El sistema es muy suave, se abre y se cierra con mucha precisión, la hoja muy sólida, no tiene ningún tipo de juego. Eh, bueno, ¿a quién no le gustan los clásicos, no? A mí la verdad me encanta esta navaja. Si tuviera que buscarle algo que no me gusta, pues nada. Como decía, me gusta más que la 110 por la guarda, eh, pero no tengo nada para criticarle. Déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes la Bock 112, si la prefieren antes de que la 110 y qué opinan en general. Y bueno amigos, esto es todo. Espero les haya gustado el video. Si fue así, déjenme un like, suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan. Nada más, nos vemos en la próxima semana con más Zona EDC.